siempre yo. No, yo. Pero la intro que yo voy a dar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Digital Solutions? Como siempre, para mí un gusto dirigirme a todos ustedes. Esta noche estamos por acá ya en un nuevo en vivo de Digital Solutions y este día tenemos como siempre, tenemos un invitado y también está por ahí otro compañero que se va a estar dirigiendo hacia ustedes, platicando ahí con el invitado, ¿verdad? Así que sin más palabra, ya los dejo con ellos y ahorita vamos con todo. Así que, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches a nuestros amigos de Digital Solutions que están pendientes ya de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, en YouTube y Periscope simultáneamente. Ahora tenemos un tema muy interesante que nos va a convenir a todos porque nadie está exento de caer en la situación que más adelante vamos a abordar. Y para ello nos está acompañando el licenciado Ricardo Ramírez. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos y todos los que nos acompañan, y como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto. El tema del cual vamos a tratar hoy o del cual vamos a estar hablando a lo largo del en vivo son las fake news, un mundo de desinformación completamente. Cuéntenos, licenciado, ¿qué nos puede abonar sobre las fake news? Ok, quizá, Fernando, y a todos los que nos están sintonizando, mencionarles que esta es una realidad, ¿verdad? La fake news, así, en inglés nos cuesta. Pero antes de la pandemia teníamos ya esto como un tema de análisis, de reflexión de los medios de comunicación, también del sector político, de diferentes, estaba en debate, porque querramos o no es una realidad y mueve, ¿verdad?, a que tomemos decisiones. Pero hay un fenómeno que los estudiosos identificaron durante la pandemia y quizá ustedes que nos están viendo, incluso podemos hablar de estas noticias falsas, ¿verdad? Que esa sería nuestra traducción, noticias falsas, de cómo abordar, por ejemplo, de cómo curarse o prevenir el virus. No sé si escuchaste alguna. Sí, a mí me dijeron de que el limón era muy bueno para contrarrestar el virus. O sea, no me dijeron, lo oí por ahí, ¿verdad? Que el limón en grandes cantidades era muy bueno para prevenir y contrarrestar el virus. Eso oí yo. Exacto, y quizás lo que nos están sintonizando pudieran decirnos muchas respuestas. Pero, bueno, para como ubicarnos y dimensionar esta realidad, es eso, ¿verdad? Las noticias falsas están alrededor de esto. Y lo traíamos a mención hoy porque debemos de tener información clara para tomar decisiones. Ninguna empresa, ninguna institución, ningún estado, ningún gobierno y ni en ninguna familia ni a nivel individual deberíamos de tomar decisiones, tomar una alternativa o un camino sin tener información concisa. Así es. Pues todas esas malas noticias o todas esas noticias falsas, perdón,
El detalle era, Fernando, que si te decían, coma ajo, salta en un pie, como para curar el hipo. El detalle era que no hacíamos, o mucha gente dejó de hacer medidas claras para prevenir y te empezó a hacer esas alternativas que ajo, que jugo de limón, que te dé esto, que te dé lo otro. No dudamos que puedan ser buenos, ¿verdad? Pero no las medidas más claras que debemos de tomar. Ya la OMS, en nuestro caso específico, en nuestro contexto, el MinSal lo ha dicho. Pero eso es un ejemplo que te quiero, que te menciono para que todos entendamos el contexto, que incluso las noticias falsas hacen que la población corra riesgo. En este caso es sanitario. Igual, todos cuando dijeron, si ustedes se recuerdan, decían, ya está el primer caso y entró por Aguachapán. Yo trabajo en Aguachapán y todos decían, uy, por la achadura, que no sé qué, perdón, por la chinama, y se fue por un punto ciego, pero la gente da detalle y por una noticia falsa. Y ya le pusieron patas, manos y todo. Igual, después decían, entró en Aguachapán y vino en Chalchuapa, no sé si escuchaste eso. Sí, y después que había entrado por Metapán. Bueno, en Metapán y al final allí sí. Ajá. Pero el detalle era que decían, que como que, bueno, la gente, todos nos hacemos especialistas de todo. Entonces, para decirle los temores y las malas decisiones que podemos tomar al fundamentarnos en noticias falsas. Pero eso en el contexto sanitario y en el contexto de pandemia en el que estamos. Pero al contexto político, no sé si has escuchado de alguna noticia falsa, de una fake news. Pues... o en otro contexto que nos puedas... Pues sí, bueno, para poner así como más claro la idea de la fake news, como ya usted lo decía, licenciado, son todas aquellas noticias falsas que no están basadas en nada verídico, pero que a veces por las mismas artimañas o por la misma, ¿cómo se dice? Por el control de masas, por así lo vamos a decir, para poder controlar distintos sectores de la sociedad o mover distintos sectores de la sociedad a hacer, comprar o decir e incluso pensar ciertas ideas, son las que van fluyendo poco a poco. A mí me llamaba la atención muchas a nivel internacional. Quizás yo de aquí del país no he escuchado muchas fuera de la pandemia. Fuera de la pandemia, quizás porque todo ocurre alrededor en nuestro país en este momento de la pandemia y cómo vamos a salir de ella o en camino de salir de ella. Estaba escuchando cuando comenzó toda la pandemia que todo al final no fue por un accidente, sino que fue provocado por una farmacéutica de China. Esa era la fake news que más andaba circulando en redes sociales, que se había hecho para menguar la población porque había demasiada sobrepoblación en el planeta y que esta era como la manera más discreta para no culpar a nadie. Esa era la fake news que como que yo tengo más presente acerca de la pandemia. Exacto, entonces gracias porque nos has contextualizado el concepto, ¿verdad? Acerca de estas noticias falsas y que en el contexto de la pandemia en vez de informarnos nos hemos desinformado, porque las redes sociales, llámese cual se quiera, ¿verdad? Que se llame, hemos tenido inundados de información y hemos visto, por ejemplo, que organismos internacionales incluso sacan una publicación. Bueno, yo al principio decía, ¿por qué ponen, si yo tuviera una página y se llamaba Ricardo Ramírez Informa, no sé, tuviera que poner Ricardo Ramírez Oficial, porque han salido que mucha gente clona o te piratea el nombre, ¿verdad? Y da comunicados o informes en nombre de una institución o de X persona pública. De hecho, en redes sociales, en todas las redes sociales, así como usted lo decía, existen clones de estas páginas de los famosos noticieros de nuestro país, de todos los noticieros. Por eso, cada vez que veamos una noticia, tenemos que tener en cuenta que la página esté verificada, así como usted lo decía, que digo oficial, en algunos casos como Twitter e Instagram, tienen el chequecito a la par del nombre que es para verificar la cuenta, es decir, esa cuenta es auténtica de ese perfil. Y existen miles y miles de noticias de esos perfiles falsos que lo único que hacen es jugar con el morbo muchas veces y con, vamos a decirlo así, la ingenuidad de muchos de nosotros. Porque a veces nos quedamos con lo primero que vemos. Y qué chivo que solo nos quedáramos con eso, sino que lo empezamos a compartir y a mandárselo a mucha gente, y es ahí donde esta desinformación se vuelve mucho más grande. Sí, y quizás en el contexto que estamos del virus también, yo leía en
en un portal de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y decía uno de sus especialistas, ¿verdad?, que el miedo es el principal caldo de cultivo al que apuntan estas noticias falsas, ¿verdad? Y deberíamos de fundar entonces nuestras decisiones, lo que hacemos, por datos verídicos, concisos, ir a las fuentes, no, o sea, e incluso podemos mencionar, Fernando, que medios serios, escritos o virtuales, han caído en algunas veces con esa famosa noticia falsa, ¿verdad? O políticos, no sé si ustedes se recuerdan, si ustedes se recordaron, y ustedes también, de una diputada que compartió y felicitó a un chico que era graduado de una universidad privada, Sí. que sí, ¿verdad? Es visible, Sí. y que felicitando, que estaba orgulloso de este salvadoreño ejemplar, y total, que era una noticia falsa y era un personaje de otro ámbito, Sí, ¿verdad? de una industria por ahí que fuera Muy de... conocida sí. también, Ajá. ¿verdad? Pero no era un salvadoreño ni estudiante de una universidad prestigiosa. Mucho menos graduado, claro. De una universidad prestigiosa. Y no solo, y fue compartido por esta diputada, ¿verdad? Que nos vamos a reservar el nombre, pero la mayoría, así como Fernando, ya se ubicó. Pero era una noticia falsa y cualquiera podemos caer en esto. Claro. Entonces, estas noticias falsas tienen un origen malicioso, ¿verdad? Y como decía Fernando, nos quieren hacer pensar, tomar decisiones, sentir incluso, y el miedo es a una de los que apuntan en este contexto, ¿verdad? Y avalar algunas decisiones que se toman. Sí, eso está claro. Por ahí también lo que podemos denotar que entonces estas noticias no solamente en el ámbito sanitario del que hablábamos, sino también en el ámbito político. Si ustedes van a revisar incluso algunos conflictos, algunas intervenciones de potencias mundiales, que ustedes saben muy bien quién son, fundados en noticias falsas o elaborando, porque las noticias también falsas se construyen, ¿verdad? Y se confabula y se articula y coordina todo ahí para, es fundamental. Y se han fraguado invasiones o guerras incluso en noticias falsas, diciendo, allí encontramos que tenían armas biológicas o de destrucción masiva, y una fotito que tal vez era de otro momento y en otro contexto, la encontramos en tal territorio y bueno, ahí justificamos y vamos. Y así hay estudios serios que han comprobado ese tipo de noticias falsas, que lo que hacen es que toman decisiones, convencen a las masas, como bien lo decía Fernando, a justificar ciertos hechos, ¿verdad? Usted igual, si tienen sus dudas o comentarios, nos pueden escribir, nos pueden, ahí Gerardo está ahí en los controles, ¿verdad? Sí, para informarnos. De hecho, así como el licenciado lo decía, Gerardo no está en cámaras por el momento, pero ahí está siempre en los controles, en el lado de producción, pendiente de nuestro chat en línea a través de todas las redes. Así que cualquier duda que le quieran hacer acá al licenciado o cualquier comentario que usted quiera compartir con nosotros, escríbalo por favor ahí en el chat en vivo y nosotros lo estaremos leyendo, y si es alguna pregunta, trataremos de dar respuesta. Y bien, licenciado, ya sabemos qué son las fake news, con qué objetivo se desarrollan o se construyen y cuáles son las consecuencias que nosotros podemos llegar a tener a través de eso. Pero, ¿cuáles son algunas de las medidas que nosotros podemos tener? Primero, para identificar qué es una fake news y qué hacer cuando ya sabemos que es una noticia falsa. Ok, yo creo que una de esas ya las mencionábamos en el calor de lo que veníamos hablando, y era de verificar siempre las fuentes, ir a la fuente. Por ejemplo, a veces la gente tiende a compartir, yo veo en las redes sociales, tiende a compartir alguna noticia, se supone de algún medio internacional, ¿verdad? Pero ya hablábamos y usted nos daba algunas recomendaciones de cómo identificar los medios oficiales, ¿verdad? De esos, por ejemplo, CNN, BBC, no sé. Uno tiene que ir a verificar. Igual en los medios escritos hay que verificarlo, hay que ir a la fuente. Y si, por ejemplo, si el dato fuera cuántos contagiados en Chalchuapa, como tuvimos hace poco cerco sanitario, debemos de ir a la fuente. No es la fuente el chambroso chalchuapaneco, no sé, el divulgador de Chalchihuit, no sé. Tiene que ser las fuentes. ¿Cuál sería? Los datos oficiales del MinSal, ¿verdad? Allí, esos son datos confiables, que se toman con estudios, con exámenes. Pero igual, ¿qué debo de hacer yo? Si yo identifico que compartí o que caí en el juego de compartir una noticia falsa y que estoy
alarmando a la población, por lo menos desmentirla. Ujú. Y eso es lo que podríamos hacer una especie de lo que los jurídicos hablan de fe de rata, ¿verdad? Ajá. De una disculpa y decir, de hecho los medios serios les toca hacer eso. Cuando comparten una fake news, dicen, hacen una fe de rata, ¿verdad? Que fue un error, ¿verdad? Y que se equivocaron y que incluso mencionaron datos que no eran correctos. Ujú. Entonces por ahí podremos hacerlo, y la verdad que el miedo, la alarma, son como que nos acompañan a la humanidad Desde siempre. larga data, ¿verdad? Y nos van a seguir acompañando. Pero nosotros debemos de tomarlo tranquilo por nuestra salud mental, por nuestra familia, por nuestra población, porque ya tenemos esta pandemia que es real. Tenemos problemas de seguridad que es real. Pero lo que debemos de hacer es entonces identificarlo, y si nosotros caímos en ese juego, disculparnos o decir, miren, era una noticia, fue falsa, ¿verdad? Porque podemos dañar ahí las emociones de los demás. Solo quisiera mencionar algo también que encontraba en ese estudio de la OMS, que decía que la información falsa o la fake news se comportan, ¿verdad? O son poco fiables, claro, como lo que hemos hablado, y también que hablando en términos de comunicación, podemos decir que es un virus también, ¿verdad? Porque son letales como cualquier otro virus, en el sentido de que hablábamos, pueden provocar guerras, pueden generar pánico masivo, y todo lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Yo conocí gente o tengo amigos que me han dicho, mira, mi familiar incluso era médico y por una noticia falsa renunció a su trabajo y esto y lo otro. Entonces pueden provocar todas esas cosas por estar desinformados. El problema, creo yo, que así hablando a lo buen salvadoreño, que nos gusta el chambre. Sí, claro. Y vemos algo que nos impacta o algo que nos causa una gran impresión y queremos contárselo a quien sea en el momento. Y a veces a quien se lo contamos, primero, nosotros ya caímos en el juego de la noticia falsa. Segundo, la persona posiblemente a quien se lo contemos o quien lo compartamos va a caer, es seguro que va a caer también en la noticia falsa, por ser tal vez nosotros una persona de confianza para ellos. Entonces, nosotros ya caímos, divulgamos la información, y esta persona a quien nosotros se la compartimos no se va a tomar el tiempo de verificar esa información. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nos gusta estar siempre pendientes de lo que está pasando, de las tendencias, y a veces por la emoción de transmitir esas mismas tendencias no verificamos de dónde viene esa información. Exacto, entonces de ahí donde tenemos que ser responsables, y es que hoy cualquiera crea un perfil de cualquier red social o una cuenta y se pone a compartir lo que quiera. Llegar una imagen, por ejemplo, yo puedo ir pasando por algún lugar y dicen, miren, viene saliendo. Qué bueno que no soy una figura pública, no sé usted, pero que fuéramos un futbolista famoso, ¿verdad? Y vamos pasando, no sé, a la par de un antro, a la par de, no sé, de algo, y ahí viene, ¿verdad? De ahí venía. De ahí venía, y como la foto, de casualidad ahí estábamos, o con algún programa nos pone, o aplicación, ponernos ahí, identificarnos. Bueno, pero debemos de ir a la fuente, ¿verdad? Y eso es, como también Fernando lo decía, lo que saben es que nos gusta, la verdad, la información, pero así como nos gusta la información, debemos de aprender a ser serios, ¿verdad? Yo creo que también debemos de exigirle a los y las comunicadoras de este país que queremos información seria, ¿verdad? Concisa, producto de la investigación científica, ¿verdad? De trabajo serio, porque a veces por sacar, no sé, la nota en la portada o no sé, a veces, así como ellos quieren ser famosos, y nosotros queremos la información sea como sea, ¿verdad? También nos falta responsabilidad. Debemos de exigirle también a nuestros medios de comunicación que sean serios y que somos un pueblo con una cultura distinta. Porque aquí todos sabemos que el salvadoreño común, pasando nosotros en cuenta, ¿verdad? Decimos, hoy no sirvió la noticia, ¿verdad? No hay muerto. ¿Sí? Así. Hoy estuvo aburrido el noticiero. Aburrido. Entonces, con un pueblo desinformado, lo peor, desinformado de cosas serias, ¿verdad? Sí. Desinformado de la ciencia, pero informado sí en la chambrología, ¿no? Informado en el chambre, y también que tenemos mucha incertidumbre, muchos mitos, que existe entonces un terreno fértil para esta noticia falsa.
somos un terreno fértil. Entonces, por ejemplo, no sé, Fernando, yo creo que sí, ya veo que en las redes también ya anda que hay posible otro virus, u otro tos incluso, uno allá por la India, uno en China, en no sé dónde, pero, o sea, ¿por qué nos vamos a alarmar, verdad? Y ya la gente ya anda buscando, no, esto, otra gente también juega con cuestiones ya como religiosas, es el fin del mundo, ¿verdad? Estoy viendo a un jinete del apocalipsis aquí pasando por mi colonia. No, ¿verdad? Entonces tenemos que ser respetuosos, serios y exigirles a nuestros medios que nos den noticias reales, ¿verdad? Producto de la investigación, lo reitero. E igual, así, incluso cuando, no sé usted qué especialidad ha estudiado o estudia. Comunicaciones. Pues exigimos que sean serios. Sí, yo lo sé, por eso me quedé callado. No, sí, mentira. así como serio. Pero lo que sucede es, usted como especialista en las comunicaciones sabe que usted va a hacer una investigación, no sé, un artículo, no puede decir, ¿y en qué se fundamenta? Se pone en duda si la persona o la fuente se queda como anónimo. No dice, y aquí quedó. Sí. Incluso si van a un proceso judicial y, o sea, hay ahí medidas, ¿verdad? Ya saben de esos testigos criteriados, etcétera, pero se sabe de la fuente, ¿verdad? Queda allí en lo documentado que sí, la fuente existe y lo dijo, pero en comunicación, que usted escriba un artículo periodístico y diga, la fuente es anónima, pero todos nos juegan, ¿será? ¿No, será que nos quieren mover a tomar alguna decisión, poner miedo? Yo considero que debemos de, como sociedad salvadoreña, debemos de ser más serios. Sí. El problema, considero yo, ya tocando un poquito más acerca de la gente que informa, que está encargada de informar, es que lastimosamente o últimamente todos los espacios de noticias yo los veo llenos de marketing. Entonces, ahora lo que importa es vender, lo que importa es llenar 1 hora, 2 horas de programa para tener audiencia y poder vender. No es crítica a ningún noticiero, no es crítica a ningún profesional de las comunicaciones, antes de que me vayan a linchar en los comentarios. No. Pero lo estoy diciendo fundado en criterios científicos. Ajá, pero yo por lo menos de cualquier noticiero que ustedes vean de nuestro país, está la noticia y antes ponían publicidad un cuadrito pequeño, un sitio abajo, ahora es un gran marco y apenas está la pantalla con la noticia y todo alrededor es publicidad. Entonces, a veces el problema, y recaemos en el mismo problema, que con tal de llenar ese espacio informamos lo que sea o transmitimos cualquier noticia. A veces somos demasiados amarillistas y nos gusta el amarillismo porque nos gusta el morbo. Así como usted decía, la noticia está aburrida porque no hay sangre, no hay muertos. Y no nos sorprendemos cuando hay una gran masacre, cuando hubo una gran explosión, cuando hubieron demasiados muertos en algún lugar, porque a eso estamos acostumbrados y quieras o no, eso es lo que nos gusta. No vemos noticias buenas o noticias positivas. Si, por ejemplo, vemos alguna noticia sobre que alguien necesita ayuda o que, por ejemplo, 10 nuevos graduados de biología en no sé dónde o tal universidad gradúa primera generación de la nueva carrera, especialista en tal cosa de humanidades. Lo que hacemos es cambiar de canal. Buscamos otra noticia o buscamos otro lugar donde informarnos y buscamos lo mismo, que haya sangre, que haya algo que nos tenga el morbo despierto. O figuras atractivas, ¿verdad? Exacto. Entonces, los medios de comunicación y todos los profesionales de las comunicaciones, lastimosamente, estamos cayendo en que ya no estamos tanto informando a la gente, sino que estamos llenando un espacio para poder vender a la gente. Entonces, no es crítica. Bueno, sí es crítica, pero es algo constructivo y positivo para todos los canales y medios de comunicación. Sí, ahí veamos su comentario. Fernando, solo un comentario. Mencionarles de que existen aplicaciones que me permiten saber si hay una noticia falsa o una imagen falsa. Un ejemplo. Se ha escuchado acerca de una, no sé si tú alguna vez o ustedes alguna vez han arrastrado una imagen a Google. ¿Esto para qué me puede ayudar? Si por ejemplo al presidente de algún país se le dice esta foto fue tomada cuando el presidente hizo tal cosa, que se yo, es una mentira, ¿verdad? Entonces, para saber
cuándo se tomó esa fotografía o para saber si esa fotografía pertenece a esa noticia, se puede arrastrar esa fotografía en Google Imágenes, en la computadora, y automáticamente Google busca la ubicación de esa fotografía. Entonces, ahí ya yo puedo ver cuándo fue publicada, de parte de qué medio y toda la cosa. Y ahí me dice, puede que la noticia sea que ahorita en diciembre sucedió eso, pero la fotografía puede que al arrastrarla me diga, esta fotografía es del 2018. ¿Ya? Entonces, así me puedo enterar yo, si, por ejemplo, con imágenes. Excelente, gracias por el dato, ¿verdad? Siempre hay recomendaciones muy buenas las que nos dan Gerardo y Digital Solutions. Entonces, mencionarles, hay una iniciativa de una mujer que es ucraniana, y estaba viendo, porque de ella retomaba yo ese dato de cómo incluso las noticias falsas están en el ámbito político, ideológico, económico, y ella está en una iniciativa que se llama Stop Fake, no sé si lo pronuncio bien, pero me entienden. Y ella dice, la gente ya no sabe en qué creer, lo que es real y lo que es falso. Muchos han dejado de creer en todo. Eso lo dice Olga Yurkona. Ella es de esta iniciativa que les mencionaba. Entonces, ¿a qué nosotros debemos de apelar? Al buen juicio, ¿verdad? A la serenidad y exigir a los medios, como lo hablábamos, que sean serios y que fundamenten lo que informan en datos concisos y reales. Pero eso es lo que nosotros como sociedad debemos de avanzar y es un problema claro. Y quisiera también mencionar que las noticias falsas ahora tenemos otro contexto, tenemos pandemia, pero también se nos acerca ya el tiempo electoral, ¿verdad? El periodo electoral, que aquí en este país siempre estamos en periodo de elecciones, aquí en este país sí, abiertas o no, siempre tenemos. Y sin ánimos de, pues, no ponemos ningún color, porque estamos en un país que creemos en la democracia, pero igual las noticias falsas abundan en este contexto, abundan. Y para desacreditar o para hacer más popular a X o Y candidato o candidata, pero nosotros estamos invitados a ser serios. Igual que debemos de dejar de tomar nuestro voto a la ligera, tenemos que hacer un voto razonado. Entonces, las noticias falsas también son un insumo que utilizan los políticos, el marketing, ¿verdad? El marketing político. Entonces también debemos de ir a la fuente, de verificar la nota periodística o la información, porque todos tomamos decisiones fundadas en información. Nadie toma decisiones, y si las toma, mal hecho. Pero qué mal tomar decisiones fundadas en desinformación. Y eso está. Hoy en este periodo electoral lo vamos a ver y lo estamos viendo. Así que lo que menos que debemos de hacer nosotros es revisar la fuente y tener criterio, ¿verdad? Y el criterio es que venga de una fuente que haga investigación periodística concreta y seria. Y bueno, pero en el caso de los salvadoreños pasa algo. Hoy que acaban de pasar estas tormentas en nuestro país, ¿verdad? Cristóbal, Amanda, Eta y Iota, y uno veía, y yo recuerdo en el trabajo porque me tocó ir a ver unos albergues, pero la gente decía, miren cómo lo que ya está pasando allá en Chalatenango, miren, ya está en San Miguel. Yo decía, ¿cómo son capaces de saber dónde está, en qué latitud y en qué longitud, verdad? Y era porque alguien en un perfil de Facebook compartió, pero era lo que había pasado en Colombia, ¿verdad? O alguna isla de estas islas del Caribe, ¿verdad? Que son venezolanas y algunas que le pertenecen a Colombia, y decían, no, eso está pasando ya en el Golfo de Fonseca. Totalmente infundado, pero nos da temor, nos da miedo, y tomamos decisiones fundadas en esa noticia. Y en este periodo al que vamos, igual sucede, ¿verdad? Nos pueden meter gol, nos pueden dar gato por liebre, y estamos llamados como salvadoreñas y salvadoreños a usar nuestro intelecto, ¿verdad? Para razonar nuestras decisiones. Y con esto, porque las noticias falsas no solamente le interesan al mercado global, no solamente le interesan, no solamente geoestratégico, ¿verdad? Políticamente hablando, sino también incluso a nivel micro, a nivel meso, ¿verdad? A nivel medio, también las noticias falsas dirigen voluntades
crean opinión pública, ¿verdad? Una noticia falsa puede crear opinión pública. Y este país, nosotros como individualmente, no tenemos, nos han formado y los medios nos han construido a la medida que ellos quieran. Entonces, si dicen, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, pero nosotros ya no. Fernando ya no, Ricardo ya no, Gerardo ya no, Juanito Pérez, Juanita Pérez, quien nos está viendo, ya no, ¿verdad? No vamos a fundar nuestras decisiones en noticias falsas y que no son serias, producto de la investigación. Entonces, yo creo que es un desafío que debemos de asumirlo, ¿verdad? Y seriamente y concienzudamente, dicen por ahí. Entonces, debemos de avanzar hacia eso, ¿verdad? Ok, licenciado, para ir cerrando, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta en las redes sociales. Don Gerardo en el máster. Más que todo, saludos. Hay una persona por acá que comentó que dice Ricardo es un gran profesional, dice, así que ahí está el saludo que te pusieron. Yo más creo que preguntas por el momento creo que no hay, ¿ok? Pero sí el hacer hincapié, Richard, en esto de que también en las redes sociales tanto puede existir mucha noticia falsa, también puede existir mucha noticia muy verídica. Por ejemplo, casi que siempre podríamos darnos cuenta que ya sea Facebook o Twitter tienden a generar un pequeño chequecito en el título de la persona que nos da a entender que esa es es una persona que reconoce, que la red social reconoce a esta persona como persona real y que si publica algo, pues, correcto, no es un troll. Entonces, de esa manera nos podemos dar cuenta. Algo más, que esto es un dato importante también, creo que más que todo, como dato importante, es dato curioso, que no sé si se han dado cuenta que una de las últimas actualizaciones de Instagram fue evitar hashtag o cuestiones que tengan que ver con el COVID. ¿Por qué? Porque se estaban dando demasiadas noticias falsas. Entonces, creo que todo lo que sea que se publique que tenga que ver con el tema, creo que de una sola vez lo censura o no sé si no permite publicarse para dejar de generar estas noticias falsas. Entonces, al menos Instagram ha tomado como esa responsabilidad en combatir las noticias falsas. Prevenirlas. Sí, es que eso está claro, ¿verdad? No podemos negar todas las ventajas y cómo nos informamos por estos medios, llámese Facebook, Twitter, Instagram. Hoy con la tendencia de tener Twitter, muchos ni conocían Twitter, hoy Twitter es conocidísimo porque es un medio donde rápido nos informan nuestros líderes, ¿verdad? Actuales en el Ejecutivo. Pero como bien dice Gerardo, no podemos negar esas ventajas y todo lo que nos informan. Pero el llamado no vamos a connotar de forma negativa Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, no sé, cualquier otra, no, TikTok, no le vamos a tachar como negativo, sino el uso es nuestro. Recuerden que eso es solamente una plataforma virtual. Los que razonamos, los que tenemos criterio, los que nos permitimos sentir y tomar decisiones de forma autónoma somos nosotros y nosotras. Entonces, como puede haber fuente información que es la que hay, que es muy buena, también está el otro extremo que quiere construir nuestra opinión pública y tomar decisiones que se bifurquen hacia donde quiere la gente que tiene el poder para informar. Así es. Bien, creo que con esto hemos ahondado todo el tema, creo que hemos solventado muchas dudas, hemos dado nuestras opiniones, hemos conocido las opiniones de nuestros amigos que están a través del Facebook Live. De mi parte y de parte de Digital Solutions, agradecerle al licenciado Ricardo por estar acá con nosotros, por tomarse el tiempo de venir a conversar con nosotros y informarnos o sacarnos de ciertas dudas acerca de este tema. Espero nos siga acompañando en otro en vivo y donde tengamos otro tema así muy interesante para todos ustedes. También hacerle el llamado a todas las personas que están conectadas en el en vivo. Estamos en vivo a través de Facebook, por Facebook Live, en nuestra fanpage de Digital Solutions. Recordarles que también estamos en YouTube como Digital Solutions, solo que la A de Digital es una arroba, y en Instagram como piensa-ds. Ahí nos puede
seguir en todas estas redes, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda de cualquier producto, de cualquier servicio técnico, y sobre todo no se olvide de pasar a nuestra tienda en línea para ver todos los productos y servicios que Digital Solution le ofrece y sobre todo las promociones quincenales. Gerardo, ¿algún comentario? Más que todo, saludos y bendiciones, dicen por ahí las personas. Perfecto, saludos y bendiciones a todos. Con esto llegamos al final, nos veremos la próxima vez. Para mí ha sido un gusto, mi nombre es Fernando Quijada, Gerardo Macalaya en los controles y el licenciado Ricardo Ramírez. Pasen muy buenas noches. Thank you.